Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están, Nutrinetas? Bien, Hola, bien, bien, ¿cómo están hola. todas? Bien y de buenas. ¿Cómo están? Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Somos las Nutrinetas. Vamos a hablar de un tema para activarnos, para movernos, para gozar del movimiento. Y el día de hoy vamos a hablar de la neta sobre el ejercicio, la actividad física y el sedentarismo. Y creo que es un tema que solemos escuchar frecuentemente de muévete, de haz ejercicio, de inclusive ya en las recomendaciones que sale en la televisión. Y de entrada Actívate. tomamos de actívate y pues no es lo mismo decirlo que hacerlo. Y nos parece un tema sumamente importante hablar sobre la actividad física porque en México, un dato bien interesante es que casi el 60% de los adultos han reportado que son inactivos, o sea, que no hacen Que no ejercicio, se mueven. no se mueven. Pero lo más preocupante es que casi un tercio de los adultos en México nunca ha practicado deporte en su vida. ¿Pero Entonces, deporte o actividad no, física? deporte. Deporte, porque sí es Deporte diferente. como tal. Ujú. Sí, qué Y horror. eh, por otro lado, sabemos que que la inactividad física es uno de los factores de riesgo de mortalidad y que a pesar de que la población sepa que es importante moverse, no lo hace. Eh, ¿Qué otro punto importante es bajo este contexto? Que alguna vez, o sea, las personas que reportan que alguna vez hicieron ejercicio, ahora y ya ahora no lo hacen, es principalmente por falta de tiempo, por cansancio y por problemas de salud. Y Claro. por otra parte, a pesar de que tiene beneficios el hacer ejercicio, no toda la población que hace ejercicio lo considera por un tema de salud. Si bien el 63% de las personas que dicen que hacen ejercicio lo hacen por un tema de salud, pero hay un 17% que reporta que hace ejercicio por diversión y un 15% por verse bien. Entonces creo que es importante que vinculemos el ejercicio no nada más a un tema de salud, sino un tema de disfrutar el movimiento y porque esto va a ser más fácil que la población adquiere el hábito de la actividad física no como un castigo, porque muchas veces lo hacemos como, es que ya comí, ya hice, me comí un pastel, entonces tengo que salir a correr. O como método de compensación, ¿no? Exactamente, Mm. y lo vemos como, quiero bajar de peso, entonces tengo que hacer mucha actividad física y no lo vemos como un disfrute del gozo de movernos. Entonces, si empezáramos a cambiar ese chip de movernos y no de castigarnos por lo que comimos a través del ejercicio, pues la concepción que tenemos del movimiento sería mucho más cercana a la salud y no al castigo, porque ese es uno de los problemas que tenemos, como dice Mariana, la compensación, y, no, y eso hace que lo rechacemos. Oye, o Claro. como esta imagen del niño con obesidad, ¿no? En un tratamiento de estos prescriptivos, en donde es subirse a la caminadora, ¿no? O sea, que es Exacto. como llevarte el Tupperware con ensalada de atún a la reunión. O sea, se me hace como esa misma, ¿no? O sea, Recomendación. Analogía. la dieta, ¿no? Así Ujú. como prescriptiva, cerrada. Igual lo mismo, una prescripción de ejercicio así, pues no tiene razón de ser, ¿no? Sí, pobre Sí. escuincle. No, nada que ver. Y Y por otro lado, también algunos datos importantes es que hacen más actividad física los hombres que las mujeres y de hecho el 47% de las personas físicamente activas son hombres, o sea, de los que se reportan, mientras que las mujeres es un 37%. Entonces, creo que también ahí tiene que ser un poco el cambio de la percepción del Ujú. ejercicio
porque el ejercicio beneficia tanto a hombres y mujeres, a niños y adultos mayores. Claro. Y creo que parte de este rechazo a la actividad física es precisamente ese sentimiento de compensación. Y en general, pues este es el panorama que tenemos. Realmente no es un panorama tan favorecedor. Y esto no es muy alentador, no suena muy bien. No, y esto puede dar a entender también una de las razones por las que México tiene el tema de sobrepeso y obesidad a nivel mundial dentro de los primeros países, porque es un país que no se mueve. Mueve, exactamente. Eso es bastante triste, porque realmente si conociéramos todos los efectos del ejercicio físico, actualmente se ha demostrado hasta en la microbiota intestinal, ha estado influyendo importantemente. Y si empezamos, por ejemplo, a ver todas estas partes de análisis, el ejercicio físico es un importante estímulo para la regulación de estos procesos metabólicos e incluso transcripcionales en el músculo esquelético. Siempre les digo, ese músculo cuando se empieza a mover, cuando se contrae, se comunica con el tejido adiposo, se comunica con tu hueso, con el hígado, con el páncreas y el cerebro y todo lo demás. Entonces empezamos a ver que realmente es un comunicador muy importante. Este momento, cuando empezamos a explicar lo que realiza en realidad el cuerpo o ejecuta el cuerpo con el ejercicio, por ejemplo, incrementa la captación de glucosa a corto plazo, se mejora la perfusión capilar, tenemos una velocidad de síntesis de glucógeno, también podemos ver sensibilidad a la insulina a largo plazo, lo cual es un punto clave que porque indicamos ejercicio cuando tenemos una enfermedad metabólica es un punto muy importante. Y además nos lleva a la remodelación estructural de las células de una hipertrofia compensatoria. Lo cual un punto que también mencionaba Sabi, que a la parte también de la estética, pues obviamente reduce nuestra masa de tejido adiposo y también tenemos una liberación reducida de ácidos grasos a la circulación. Y por ejemplo, si vemos algunos beneficios para la salud, podemos ver esa composición corporal que se mejora, porque tenemos, por ejemplo, un mayor gasto energético diario y también algo bien interesante que nos habla en la literatura es que incluso realizar ejercicio modula nuestra producción hormonal y el control del apetito, porque hay literatura que nos dice que al momento que nosotros nos estamos moviendo, también liberamos estos neurotransmisores que nos permiten a nosotros incluso adherirnos a nuestro plan de alimentación sin de restricción calórica, sentirnos mucho mejor para poder llevar este control de apetito que muchas veces no sabemos que, bueno, todo este control biológico que tenemos y además de lo que ya he mencionado, un punto clave es que la densidad ósea también se ve beneficiada y sobre todo pues lo vemos a través de los años. ¿Qué sucede? Una persona que se ejercita con el tiempo, pues va a tener ese mantenimiento de masa muscular y de masa ósea. Ahora, un punto también clave, y lo hemos discutido, creo, en algunos programas, es la salud mental, donde la salud mental, por ejemplo, se ve protegida ante los efectos de lo que es el sedentarismo y sobre todo vemos la autoestima mejorada y nuestra ansiedad y depresión también la podemos hasta modular. Entonces, lo tenemos que manejar dentro de un estilo de vida para todos estos conceptos. Y si vemos más este beneficio cardiovascular, pues tenemos un beneficio cardiorrespiratorio, metabólico y también lipídico y heterogénico, ya que pues ahorita mencionaba lo de la resistencia a la insulina. Entonces, si hablar un poco más de todos estos cambios metabólicos, hay un punto clave que tenemos que mencionar que no realiza per se una dieta solamente, y aquí es, por ejemplo, cómo se manifiesta la biogénesis mitocondrial, lo cual es un punto clave para poder tener una mejor también oxidación de lípidos, poder estar teniendo estas respuestas metabólicas. Y pues así hay múltiples beneficios que pudiera mejorar. ¿Mande, perdón? No sabe qué es mitocondria, o sea. Bueno, pues es esta unidad funcional de nuestras células, principalmente a nivel muscular, que ejerce pues esta energía principal para nosotros estar trabajando esa funcionalidad, principalmente a nivel celular. Es esa unidad, por ejemplo, le podríamos mencionar aquí, que nos ayuda a ver pues, la degradación de proteínas, de nuestra energía como tal de glucosa, y también en esta parte pues vemos esta mejoría de la actividad física con el volumen mitocondrial y también con su densidad mitocondrial. Es la unidad básica a nuestro sustrato, bueno, a nuestra funcionalidad metabólica
oxidación, cadena respiratoria, etc. Entonces, como ya comentaba, pues tenemos diferentes beneficios y estos cambios metabólicos en sí, pues son los más mencionados, por ejemplo, y también como tenemos una respuesta a través, por ejemplo, del músculo cardíaco, la relajación, la contracción y otros, pues como podemos también observar en el propio músculo, pues esa capilaridad, esas relaciones de sus fibras, que tenemos fibras de contracción lenta y rápida, lo cual también pues vamos cambiando a través del tiempo. Y algo que también a veces no conocemos es que la persona, como se haya ejercitado desde muy temprana edad, tiene esa tendencia con respecto a cómo ha cambiado su tipo de fibra y eso también su respuesta a algún deporte de resistencia, de por ejemplo, de fuerza. Y pues bueno, son puntos claves que tenemos como por ahí que conocer. Y va a tener un impacto, Edna, que eso es bien importante en el envejecimiento. O sea, justo lo que dices, el tipo de ejercicio que se hizo y desde qué edad se fue físicamente activo, va a tener una repercusión también en los últimos años de la vida, ¿no? En el adulto mayor. Y a mí ahí es algo que me llama la atención porque además de todos los beneficios que mencionas en cuanto a función física, también hay evidencia de mejora o mantenimiento de la función cognitiva y de la función ejecutiva. Esta función me llamó mucho la atención y me acordé mucho de Claudia, porque la función ejecutiva tiene que ver con la motivación, con la capacidad de establecer metas, con el autocontrol. Entonces, por ejemplo, la autorregulación. con la autorregulación, exacto. Entonces, es súper importante. Súper importante y tiene que ver también, más bien el ejercicio tiene impacto positivo para mejorar la función ejecutiva. Esto lo chequé en niños y lo chequé en adulto mayor. ¿Por qué me clavé en esas dos etapas? Bueno, uno, porque el adulto mayor me gusta mucho y otra, porque son dos etapas donde creo que la función cognitiva juega un rol muy importante. En los niños porque están en desarrollo y como sabemos también el desarrollo cerebral se da en los primeros años de vida, entonces la función cognitiva tiene un rol muy importante en las primeras etapas de la vida y en el anciano porque pues cuando vemos los porcentajes de la población mayor de 60 años que padecen un deterioro cognitivo que va por ahí del 34% y que va subiendo conforme avanza la edad, son porcentajes muy altos, es decir, es un problema real, grave en la población adulta mayor y que pudiera ser atendida a través del ejercicio. La pregunta aquí sería el cómo, ¿no? ¿Cómo es que el ejercicio impacta y qué tipo de ejercicio entonces es el que tendríamos que recomendar en estas edades y cuánto? Aquí, en una revisión, por ejemplo, del 2019, un metaanálisis de 48 estudios entre adultos mayores de 60 años, lo que demostraron definitivamente en todos estos es que el hacer ejercicio aeróbico, pero en combinación con ejercicio de fuerza o ejercicio de resistencia, era el que en conjunto proveía mayor beneficio para la función cognitiva. Y las asociaciones que hacían esto lo hicieron con asociaciones de ensayos que se hicieron en animales. A través, por ejemplo, del ejercicio aeróbico, se dice que hay 3 mecanismos muy importantes que son los que intervienen en la mejora de la función cognitiva o el mantenimiento de esta. Por ejemplo, interviene en la neurogénesis hipocampal. ¿Qué es esto? Es decir, que se formen nuevas neuronas, más células en el cerebro. Angiogénesis cerebral, que esto tiene que ver con la circulación, favorece la circulación a nivel cerebral. Cambios en los biomarcadores inflamatorios, que realmente aquí la tendencia sería disminuir el proceso inflamatorio y aumentar también la plasticidad cerebral, que esta plasticidad cerebral es cómo funcionan las neuronas y también cómo se comunican y la capacidad que tiene el sistema nervioso para modificarse dependiendo de las necesidades de la persona. Y por ahí sale una frase que dice que esta plasticidad nos va a permitir cambiar y aprender hasta el final. O sea que a final de cuentas también va a tener una repercusión en la memoria, en el aprendizaje, pero a edades más avanzadas. Y oye, Mariana, sí. Nada más para unir tantito eso de la plasticidad, a mí me gusta pensar que si cuando estás prescribiendo, por ejemplo, ejercicio a tus, tus pacientes, que dices, no, empiezas como a hacer un recorrido, por ejemplo, estás caminando, ¿no? O corres, o sea, lo que sea que hagas como en una especie de círculo, sí, como que estás acostumbrada a hacer como la misma ruta. Okay. O sea, yo siempre les digo, trata de cambiar tu neuroplasticidad también,
caminando por diferentes lugares, o sea, que no siempre sea la misma ruta, o sea, para que tu cuerpo, tu cerebro, o sea, no esté nada más como, ¿sabes? Este es el caminito que siempre me sé. Que aprenda cosas nuevas. Que sea como medio nuevas. incómodo, ¿no? O sea, y diga, eso te ayuda pues a la neuroplasticidad. Como forzar a la adaptabilidad, ¿no? Así es, exactamente. Claro. Y ahí sacas un beneficio doble, ¿no? Porque estás metiendo el ejercicio, pero aparte también estás metiendo otra actividad que va a mejorar también la función cognitiva Pues en este es que nos dicen que hasta nuestro cerebro es como si lo estuviéramos trabajando como un músculo. De cierta manera tiene esa respuesta, por eso lo mencionabas con la plasticidad. Así es. Y en caso del ejercicio de fuerza, por ejemplo, lo que se vio también era que aumentaba la plasticidad cerebral, esto les decía en modelos animales, y que aumentaba la señalización de la IGF-1, que esta es una hormona que se conoce como factor de crecimiento insulínico y también estimula que haya formación de nuevas neuronas. Entonces, de ahí pues la importancia y la relación que existe entre la función cognitiva y el ejercicio. Y les decía ya como en cuanto a recomendaciones para el adulto mayor y para los niños del cuánto, aquí estos estudios lo que decían, bueno, uno, ideal hacer de los dos, ¿no? Y con un impacto importante, hacían mucho hincapié en el ejercicio de resistencia. Y los beneficios se observaban cuando lo hacían por lo menos 3 veces a la semana, siguiendo las recomendaciones de la OMS de 150 minutos semanales, se lograban ver cambios significativos de los que hacían esta cantidad de ejercicio versus aquellos que no lo hacían. Entonces, esas seguirían siendo las recomendaciones para el adulto mayor. Y hablando de los niños, en los niños lo que mencionaban es que al menos 1 hora diaria de actividad física intensiva. Mencionaban, y también me llamó la atención, que hay otras actividades que por supuesto a los niños les ayudan también para el desarrollo cognitivo, como por ejemplo el tocar un instrumento musical. Sin embargo, la actividad física es algo que ya traen en ellos. Los niños son muy activos. El chiste es que no los dejemos ser activos y que les promovamos espacios de recreación a través de la actividad física, porque ellos ya lo traen. Entonces es una manera muy natural, ¿sí? Y aparte muy, muy viable, muy fácil de aplicar para que los niños tengan un mejor desarrollo cognitivo. Además de otros beneficios también en ellos que hablaban del sistema motor, cardiovascular, respiratorio, todo lo que nos platicaba Edna, ¿no? Y Oye, sabes que Mariana, también aquí, Mariana, lo de los niños es mucho el deporte, la parte competitiva en cuestión de grupos, eso les gusta mucho más a decir ahorita lo de la analogía de que pues no nada más es una caminadora con ellos, sino con ellos es todo un reto de estar trabajando en grupos, y muchos adultos igual dicen, a mí me gusta más ejercitarme como con un grupo, voy con el equipo de fútbol, en voleibol, en básquetbol, y eso es lo que cambia mucho. Perdona, no sé, te interrumpí, Sari. No. Ajá. Que también ahí es importante esas cifras que manejas, Mariana, o sea, que la evidencia y la propia Organización Mundial de la Salud recomienda, porque muchas veces en los niños es, como hacen actividad física o educación física en la escuela, ya es suficiente. Una vez a la semana, Oye, ya, con eso. No, Sabilla, ahorita en encierro peor. Y exactamente, peor. O sea, con una situación de confinamiento, pues la actividad física se ha limitado aún más. Y se ha visto disminuida bastante. Y son 2 segmentos que, como tú dices, a los niños hay que moverlos, porque además eso genera que una adaptación y una incorporación parte de su propia vida, la actividad física. Pero por otro lado, con los adultos mayores es que no se mueva, que esté sentadito, y después vemos a los abuelitos frente a la televisión sentados en un sillón todo el día. Oye, pero todos hemos vivido lo del sedentarismo, o sea, ¿qué onda con eso? O sea, es porque realmente ahorita ese ha sido el problema. No hemos dicho, o sea, como que se habló ahorita de 150 minutos en adulto mayor y eso, pero la recomendación en sí, por ejemplo, para pérdida de peso, ¿no? O sea, tenemos una alta proporción de personas que están justamente en tratamientos para pérdida de peso, en donde la actividad física es parte de un componente fundamental para manejo de peso corporal. Y bueno, hay mucha controversia, pero algunos se maneja desde 150 minutos por semana, pero hasta 420 algunos pacientes van a requerir. 420 es 1 hora diaria de actividad y depende de la intensidad la recomendación, y yo diría que también depende de cuánto ejercicio hacías antes de empezar a hacer tu
Claro, ¿cómo se vas a acoplar? Oye, 10,000 pasos, los 10,000 pasos son 90 minutos de caminata, no es una hora diaria. O sea, si tú no quieres son los 30 minutos que te mandan. Así Exacto. es, o sea, no son los 150 minutos por semana, son 90 minutos diarios de caminata, o sea, que tú tienes que hacer subiendo escaleras, haciendo cosas, o sea, para moverte. Y es parte del reto. Y para mantener la pérdida de peso, se maneja entre 200 y 300 minutos por semana, que no es poca cosa tampoco. Entonces es algo también, esta parte en la consejería, en el tratamiento de pacientes a pérdida de peso o manejo de peso corporal, se tiene que tener muy claro que esto no va a ser de 2 semanas y ya, ¿no? Porque aparte también, si estás acostumbrado a mucho más, para tener un efecto vas a necesitar más. Entonces eso... Oye, decir, Oti, ¿no? Y ahí creo que también es importante que es mantenerse activo, porque muchas veces es, yo me voy al gimnasio, cuando se podía, ahorita ya se puede otra vez con las medidas precautorias. Pero dicen, me voy a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, pesas, 1 hora de aeróbic, lo que sea, y luego me paso 8, 9 o 10 horas sentado frente a la computadora. Pues tampoco se ven los grandes beneficios del movimiento y esa idea de que, pues yo ya hice mi ejercicio en la mañana y no me vuelvo a parar en todo el día. Oye, es que está más claro, sí, está mucho más claro como el rol de la actividad física. Exacto. El papel que tiene el extremo, que es el sedentarismo, ¿no? Y yo diría, bueno, hay 3 factores que se reconocen que son modificables, muy importantes para tratamiento o para control o prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, y es la dieta, que hemos hablado pues mucho aquí, ¿no? La dieta, la actividad física y el sedentarismo, como otro factor. No van ligados, es otro factor, ese es de riesgo, el otro es protector, este es un factor de riesgo para muchas enfermedades. Entonces se ha visto que el aumento en las conductas sedentarias, o sea, o más sedentarismo, aumenta la mortalidad por todas las causas, aumenta la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, la mortalidad por diabetes tipo 2. Los niños, el aumento en el tiempo pantalla, que es una forma de medir el sedentarismo en niños, que es cuánta pantalla, ¿no? Están expuestos. Y bueno, ahorita vamos a pensar... Que ahorita es terrible. Terrible, sí. Ahorita, hoy me puse a reflexionar eso cuando estaba revisando y dije, no hombre, o sea, porque más o menos se considera que son menos de 2 horas o máximo que deberían de estar frente a es la recomendación para niños. No, estamos más de 4, 6, 8, 10, o sea, muchísimo. Los niños. Los niños. No sabemos el efecto, o sea. Pero bueno, sí sabemos el efecto, pero no tanto. Pero aparte es pantalla de escuela, pantalla de videojuego, que también quieren jugar videojuego, pantalla de ver tele o la película. O sea, ahí ya juntaste 8 horas. Y sin actividad física. Sí, que no los puedes sacar al parque, a otras actividades. Inclusive la misma escuela con el movimiento de sus compañeros ya era actividad física. Sí, y bueno, bajar escaleras, subir escaleras, estar en la hora del recreo, ya representaba movimiento, pero ahorita... Corren todo el tiempo, saltan, se empujan, o sea, esa actividad al fin y al cabo. Y ahorita pues muchos no hay nada de actividad y además hay mucho tiempo pantalla. Pero bueno, me gustaría decir cuál es la definición, digamos, de inactividad física, que es como uno de los conceptos, y es menos de 150 minutos por semana de actividad física moderada o menos de 75 minutos por semana vigorosa, de alguna actividad física que sea como vigorosa, que yo me imagino pues un ejercicio que ya sea como intenso, ¿no? Y se ha visto que esta inactividad física, con esta definición, aumentó 44% en México del 2006 al 2012. Muchísimo. 44%. Es muchísimo. Oye, pero yo también tengo como broncas con eso, así, ¿sabes? Con una actividad física de 75 minutos, por ejemplo, vigorosa a la semana y no haces nada más, ¿no? Entonces tienes así, ¿sabes? Y ese yo creo que es un ejemplo así clásico, ¿no? O sea, hombre de edad adulta, entre los 40 y 60 años, que todavía se jura futbolista, ¿sabes? Y de repente dice, voy a salir con mis cuates y el domingo suda y hace y corre y casi le da un infarto y luego después al día siguiente esa fue su se actividad cae de la semana. cama del dolor y nunca jamás de la vida se vuelve a parar a hacer ejercicio otra vez. Oye, porque le duele el pelo. Exacto, todavía está muy abierta la definición, ¿no? O sea, es lo que podemos decir, porque pues sí, claro, con un juego de squash a la semana o tu alarma. Ya,
Pero bueno, el punto es que con todo y eso, con esa definición, pues ha aumentado casi 50%. Y lo que ha llamado la atención es que aumentó más en los jóvenes. O sea, de 35 a 44 años fue mayor que en los grandes. Eso quiere decir que está impactando el sedentarismo hacia abajo, o sea, hacia las edades más jóvenes, por cambios en estilo de vida y porque todo es pantalla, ¿no? Esa parte. Y bueno, la OMS tiene su meta de disminuir el 10% para el 2025 la inactividad física. O sea, sí, la OMS tiene un plan de acción global para la inactividad física en donde dice que hay que tener sociedades activas, ambientes activos, personas activas y sistemas activos. Entonces, como nutriólogos o profesionales de la salud, pues también tenemos que estar promoviendo en estos rubros donde nos toque, ¿no? Si es en el ambiente, política pública, o si trabajamos directo con las personas, pues en las personas, ¿no? Pero es importante. Y bueno, en cuanto al tiempo sentado, es otra forma como de medir. El tiempo sentado se considera alto tiempo sentado o como riesgoso, más de 420 minutos al día. Ese es como un punto de corte de... ¿Cuántas horas son esos? 420 entre 60, 7 horas, ¿no? 7 pues ya entré. Ya somos sedentarias todas. Clasificación, qué horror. Todos. Y un artículo muy padre que acaban de publicar, sí, creo que no sé si este año o el pasado, la doctora Catalina Medina, de Salud Pública, habla que esto aumentó del 2006 al 2015, y más tiempo sentado se ve en hombres y se ve en mayor nivel socioeconómico y en mayor educación y en ¿cómo se llama? Y en más jóvenes. Ajá. De 20 a 49 contra 50 a 69. Entonces, sí, los jóvenes están más expuestos. Y se asoció con glucosa, por ejemplo, con hiperglucemia se asocia este tiempo sentado. También se asocia con sobrepeso y obesidad como factor. Obesidad abdominal. Sí. Sobrepeso y obesidad, o sea, es un factor de riesgo, o sea, bueno, pues ¿cuál sería el factor de riesgo? Obviamente estar sentado, ¿no? Pero hacen la relación para tener ese 420 minutos sentados, el sobrepeso y la obesidad es positivo y la hiperglucemia también. Entonces, tiene que ver, ¿no? Con todo esto de no moverme, es como bloquear todos los mecanismos que estaba diciendo Edna o que mencionó Edna, en donde voy a poder utilizar mejor la glucosa, ¿no? Porque voy a tener la insulina prendida y va a meter las células, la glucosa a las células, que es donde voy a poder oxidar y obtener la energía que requiero, y además voy a hacer más masa libre de grasa, etcétera, ¿no? Y bueno, el tiempo pantalla, bueno, ya dije eso, porque son menos de 2 horas sería lo que estamos tirándole, y ahorita... Pues, y de hecho, un punto importante es que antes de la pandemia se estimaba que la población se conectaba a 8 horas a internet. Claro. Y ¿cómo nos conectamos a internet? Difícilmente va a ser corriendo, jugando un partido de fútbol, o con el celular o con la computadora. Y se estima que después de la pandemia se ha incrementado un 40% más. Ay, no, está espantoso. Entonces, si bien es un dato de uso de internet, sabemos que eso va ligado a un tema de sedentarismo. Entonces, Pero también ahí hay estrategias, o sea, porque finalmente, o sea, hay estrategias tanto para actividad física, pero también para alivianar el sedentarismo. O sea, yo me acuerdo cuando estaba haciendo el doctorado, que eran así como 12 horas, ¿verdad? Sentadas y frente a la televisión, que yo siento, por ejemplo, que ahorita ha sido mucho eso, o sea, me siento como que regresé a la misma época, ¿no? De horas y horas sentado. Porque cuando estás dando clases o estás haciendo otra cosa, te estás moviendo, y aquí no, estás todo el tiempo sentado. Entonces yo digo poner una alarma, o sea, tal cual, ¿no? Están los tomatos esos de 25 minutos y luego 5 minutos de descanso, pero yo creo que más que ponerles como un nombre y decir, cada quien tenemos que encontrar el nuestro. Hay quienes tenemos como un espacio, digamos, de concentración de 20 minutos. Y entonces después de esos 20 minutos pones tu alarma y apagas todo, o sea, no contestas el chat, no contestas el teléfono, trabajas y luego te paras y te mueves, ¿no? Y haces un poco de movimiento. Pero también puedes estirarlo, o sea, encuentra tu propio rango que tienes también, como por ejemplo de concentración, y párate. Y si estamos, por ejemplo, dando clases o en una plática o en una conferencia, también párate. O sea, yo ya perdí la pena, o sea, a mí ya no, con permiso, estamos aquí dialogando, pero voy a hacer esto, ¿no?
Oye, Y eso es una cosa. En una revisión justo de estrategias para sedentarismo que hicieron para adultos, más como en la oficina, o sea, estrategias de oficina, ¿no? Hay más estudios de esto, y en niños estrategias, pues en escuelas o en la casa, pero por ejemplo esto de escritorio sentado parado, o sea, que el escritorio debe estar parado y gastas más energía. Claro, porque si estás parado, entonces vas a reducir por lo menos este tiempo sentado. Yo tenía una compañera ahí del doctorado que tenía así, también ¿cómo se llama? Un escritorio móvil, o sea, ¿sabes? Y lo podía mover, y ella lo tenía por cuestiones de espalda y de dolor de espalda, pero de todas formas se paraba y también se ponía a trabajar. Y esas también, sobre todo si tienes trabajos de oficina, ¿no? Importantes. Pero también... Por ejemplo, o sea, que cambie un poco nuestra modalidad de trabajo y entonces ciertos lugares donde interactúes pero parado, ¿no? Que haya estaciones o discusiones o cosas que se hicieran parado y no todo siempre como sentado, pero implica un cambio, pues, de ambiente, donde y así es. Las pausas activas. Y de mentalidad. El tomar llamadas es parado, o sea, porque dices, bueno, si me aviento 20 minutos en una conversación, por lo menos pues ya son 20 minutos que caminé. Oye, hablando y doy vueltas aquí en la sala, ¿no? De que mientras estoy platicando. Yo sí hago eso. Yo sí hago eso. Sí, hablo también por teléfono y me pongo a recorrer por toda la casa y te echas 2 kilómetros, o sea. Sí, das vueltas, subes escaleras. Digo, ahorita con la restricción de la distancia y eso, pues es difícil, pero las reuniones parado, o sea, se vuelven mucho más productivas. Debería de ser parado. Y eran reuniones, por ejemplo, nuestras reuniones semanales era 1 hora y media caminando alrededor de la oficina. Buenísimo, buenísimo. Y eso activa, o sea, te despejas, respiras un poco de aire más limpio que encerrado 8 horas en la oficina. Y creo que algo importante de lo que dice Claudia es dejar de pensar. Es más fácil que la persona piense desde el sedentarismo, que es algo más común, a que empiece a pensar desde la competencia. Por eso es más el rechazo hacia el deporte. Claro. Oigan, pero también están como, o sea, la evidencia de la actividad física en personas con sobrepeso y obesidad, o sea, o sea, los efectos que tiene el ejercicio realmente son muy modestos, o sea, los tienes que combinar. Sí. Los tienes que combinar, ¿no? Y eso es, o sea, porque hay muchísima gente que piensa, ay, como me comí toda esa comida, entonces mañana lo voy a quemar todo en el gimnasio, y eso tampoco es cierto. Entonces yo creo que también ahí hay que hacer como romper varios mitos, pero si vamos a pensar también como, hay que pensar en razón, o sea, con nuestros pacientes, ¿cuáles son las razones que dan para no hacer ejercicio? O sea, si ya nos cambiamos como del sedentarismo a hacer ejercicio. Y cada una también tiene una serie de barreras. Entonces, por ejemplo, me encantaría hacer ejercicio, pero siento como que luego no puedo respirar. Entonces, el tener como un bajo fitness, ¿no? O sea, o tener dolor, me duelen las rodillas. Puede ser una barrera. Son barreras importantes. Luego, por ejemplo, no me gusta hacer ejercicio, es aburrido. O sea, la aburrición es una súper barrera. O sea, la falta de estímulo, ¿no? Luego, por ejemplo, no me gusta hacer ejercicio solo, eso es muy común. Muy, muy común, ¿no? Y luego la otra es, híjole, es que si hago ejercicio también con otra persona, la otra persona es buenísima y entonces yo me comparo y no, pues yo no puedo hacer eso, o sea, yo no me puedo mover así, o a mí no me salen bien. Y hasta el estigma en los gimnasios, ¿no? Y muchas cuestiones que también impactan ahorita en la población. Que tiene mucho también que ver con satisfacción, o sea, una satisfacción corporal, mi imagen corporal, o sea, yo no voy a hacer ejercicio a un gimnasio o una alberca porque me van a ver la celulitis. Pero inclusive, también no en todos lados consigues ropa. Así es, para personas con un cuerpo mayor, entonces eso también puede ser un rechazo, una barrera para hacer actividad. Es una barrera. Y todas esas son barreras. La otra es el tiempo, ¿no? O sea, me encantaría hacer ejercicio, pero no tengo tiempo. Y ahí yo, por ejemplo, que pienso que es como muy importante si lo juntas con sedentarismo, entonces tienes un espacio en donde estás tal vez haciendo una actividad sentado 30 minutos
y 10 minutos te pones a subir las escaleras, sube y baja y sube y baja. O sea, no tenemos que pensar también en movernos como nada más. Si no tengo 1 hora y media al día, pues no voy a alcanzar o sea, no alcanzo a hacer mi ejercicio. Entonces, el tiempo, creo que debemos de organizarnos también alrededor de tratar de poner estos espacios, ¿no? Una que también es súper importante, quizás no en México, pero tal vez en Ciudad de México, o sea, por ejemplo, el clima. O hasta en Monterrey, o sea, el clima, llueve, ¿no? Y nadie ya salió. O llueve. El calorón. O el calorón, ¿no? El calorón que está sofocante, te deshidratas, te da dolor de cabeza. Y fíjense, todo eso. otro también interesante que es miedo a la muerte, una barrera. Porque las personas dicen, híjole, es que si hago ese ejercicio me voy a morir. Pero tal cual. Y es una está como barreras, exactamente. Importante, sobre todo a personas que tienen mayor sobrepeso, ¿no? ¿Hacer alpinismo o qué? Ay. No. Parkour. Tanto así no, o sea, pero realmente en general, o sea, extremo. Es muy importante como ponerte una serie de metas pequeñas, pocas. Luego, encontrar un plan, o sea, hacer tu plan, apoyarte, o sea, tener apoyo social para poder hacer ejercicio, mantenerlo, ¿no? Y sobre todo también, si se puede, o sea, tener como contacto con un entrenador que pueda como estarte apoyando para estarse incentivando, porque las personas, como decía Sabi hace rato, o sea, no se quedan, o sea, lo haces porque, en 2 semanas o también no te decían, no, o sea, en 2 semanas lo voy a hacer y ya, ¿no? Lo voy a dejar. Y tiene que ser algo que mantienes. Y también como la adherencia. Todo eso para aumentar la adherencia, ¿perdón? El automonitoreo, o sea, por ejemplo, el podómetro, o sea... ¿no? Sí, todo, exactamente. Los wearables a mis pacientes les sirven muchísimo. El ver que están llenando sus circulitos es como motivante. Incluso hay de tiempo sentado, hay de pasos. Claro. A mí los pasos me encantan. O sea, para mí es así como... Y también que te estén avisando, ¿sabes? Ya llevas 50 minutos y no te has movido, o sea, a mí se me hace... unos muy puristas, como yo, dirían, no, pero esos pasos no son reales, pero no importa, o sea, es como un diario de alimentos. No tiene que ser exacto, que lo que quieres saber es exacto cuántos pasos dio, sino es este concepto de ayer a hoy. Que se movió. Exacto, me muevo, no me muevo. Y de que vas juntando también como tus metas semanales y vas revisando los días, o sea, y si todos los días sí lo hiciste. Oye, Edna, ¿por qué no nos platicas de nutriólogos activos también? Que me parece que de hecho, esta es una iniciativa que resultó de una idea, precisamente, cuando hay programas en otros países que se llama Healthy Doc, ¿sí? Healthy Patient. Quiere decir aquel médico que transmite, que hace el ejercicio, puede apoyar a sus pacientes invitándolos a hacer ejercicio. Y ese programa, cuando lo leí, también lo vi en otro congreso, aunado a lo que estaban haciendo otras colegas nutriólogas, se me hizo como que retos interesantes porque lo que necesitamos es esa motivación, Clau. Y de ahí pues ya tenemos más de 1 año, ya llevamos 1 año y medio trabajando por lo menos una sesión mensual, pero tratando de que con este grupo pues toda la gente pueda pues decir, bueno, ya llevo esto, hay que motivarse. Y lo que hemos visto es que cuando tú hagas un grupo, incluso lo puedes hacer por WhatsApp, lo puedes hacer por cualquier red social que a ti te guste, la gente cuando está poniendo, ya estoy haciendo ejercicio, las demás sí se motivan porque ese es el grupo que se necesita ahorita lograr. Y nos lo ponen también las mismas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y por eso cuando les dije nutriólogos activos es los mismos profesionales, somos los promotores de salud porque tenemos que los demás nos vean que lo hacemos para que también se motiven. Entonces dicen, oye, pues todavía eres mamá, trabajas, estás con las actividades de la escuela y demás, y además haces ejercicio, oye, pues todo el mundo lo tenemos que hacer. Es como les digo, es como cuando te lavas los dientes y te bañas. Es autocuidado. Es un hábito que y comer y demás, o sea, es un hábito que llevamos incluso desde muy chicos, y si lo inculcamos nosotros como madres, padres de familia, eso también va a ser muy bueno, como una herencia que debemos de dejar a nuestra población. A las siguientes generaciones. Oigan, las generaciones, definitivamente el gusto. Oye, pues vamos a caminar todos, es un momento recreativo, es un momento de
que también utilizamos como para esa parte necesaria para despejar nuestra mente y todavía mejorar. Oye, y por eso las netas las vamos a dar paradas. Sí. Las vamos a dar paradas. Paradas las netas. No, pero es cierto, yo también a veces doy clases hasta parada porque les digo, ay, con permiso. No, sí, o sea, es que se tuye uno aquí. A ver, ¿quién va a empezar con las netas? Pues en orden. ¿En orden? Ándale, entonces Sabi. Pues que la actividad física debe de ser un gozo del movimiento y no un mecanismo de compensación. O sea, debemos de disfrutar que tenemos la capacidad de movernos y de ahí incorporarlos a nuestra vida diaria. Yo lo que voy a decir de la neta es, haz el ejercicio, haz la actividad física que más te agrade, así como ahorita lo comenta Sabi, y tomemos en cuenta otra estrategia que es llamada la termogénesis de actividad sin ejercicio, que es la energía gastada para todo lo que hacemos. Por eso lo que tenemos que hacer es movernos más y estar sentado menos. Esa va a ser mi meta. Mi neta. Muy bien. Mi neta es, bueno, hacer hincapié en los beneficios, que hay beneficios, el ejercicio va a tener un impacto positivo en función física, en función cognitiva y en función ejecutiva, así que, bueno, promovamos por lo menos lo mínimo indispensable que son las recomendaciones de la OMS, ¿no? 150 minutos semanales, como mínimo. Como mínimo. Pues yo les diría que tenemos que disminuir nuestro sedentarismo, ¿no? Y obviamente también tiene que ver el ambiente y que a nivel, pues, país, ¿no? Se pueda fomentar esto. Pero más allá de eso, ¿cómo puedo yo reducir mi sedentarismo? Y lo hablaría en dos aspectos, tiempo sentado y tiempo pantalla, ¿no? Esto se asocia con mayor mortalidad, se asocia con obesidad, se asocia con diabetes y descontrol en azúcar. Entonces, sería la reflexión como, ¿cómo puedo reducir? Aunque sea paso a pasito, ¿en qué proporción? ¿Qué se me ocurre para reducir mi tiempo sentado y mi tiempo pantalla? Claro. Y yo la neta que les quiero decir es que cada uno debemos de reconocer cuáles son nuestras propias barreras para hacer ejercicio o tener algún tipo de actividad física y también de disminuir el sedentarismo. O sea, primero reconoce cuáles son tus barreras y para eso anotarlas, o sea, porque lo que uno hace así como nada más en la mente no funciona. Entonces, anotas cuáles son tus barreras y a partir de ahí dices, ok, entonces, ¿cuál quiero yo que sea mi meta? Así, algo muy puntual, o sea, puede ser algo breve, pero puntual, en donde digo, voy a hacer 10 minutos de caminata 3 veces al día, o algo muy específico. Por teléfono, lo que decías, ¿no? Así es, o sea, cuando estoy hablando por teléfono, camino por la casa, me siento 50 minutos y 10 minutos voy a subir escaleras, o sea, lo que sea, pero me pongo una meta y esa meta la monitoreo. Entonces, tenía un calendarito que iba a tener un prop, pero no me salió. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, rayitas, pongo la meta y luego le pongo checklist. O sea, sí lo hice, no lo hice, y entonces a final de la semana lo que haces es revisas ese calendarito y ves, ¿me funcionó o no me funcionó? Entonces, barreras, metas, monitoreo. Barreras, metas, monitoreo. Esas serían mis netas. Súper bien. Hay que darle ánimo a todos. Quisiera platicar, o sea, recordarle, decirles que la semana que entra... Hay que movernos. Así, bueno, aparte. La semana que entra es el Día Mundial de la Alimentación. Entonces vamos a aprovechar y les vamos a hablar sobre el lema del Día Mundial de la Alimentación, que va a ser cultivar, nutrir y preservar. Entonces, vamos a tratar sobre esos temas también aquí en Nutrinetas. La neta del cultivar, nutrir y preservar. ¿Va? Wow, eso es muy, muy intenso. Bien, ya lo anoté, porque no sabía de qué íbamos a hablar, pero ya lo supe. Oigan, y no se les olvide nuestro curso. no se les olvide nuestro curso de dietas. ¿Qué nos dice la evidencia? Y entonces ese curso va a empezar el día 19, del 19 al 23, para que estén al pendiente también. Ya empezamos a sacar las infografías con la información. Entonces, para que se inscriban a nuestro curso de dietas, ¿qué nos dice la evidencia?
Excelente, no se lo vayan a perder, por favor. Y sobre todo, síganos en las redes sociales de Nutrinetas y aquí en nuestro canal. Así es que todos, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Ay, cuídense y acuérdense a movernos más, estar menos sentados y escúchenos. También. Escuchen el podcast de Nutrinetas en movimiento. En movimiento. 40 minutos caminando. Aunque sea, pues ya eso es muy bueno, ya lo está sumando en el día. Sí. Adiós, chicas. Bye. Adiós.